Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por sintonizar una vez más Lucidoteca, literatura y lectura para la expansión de la conciencia. A continuación, leeremos el primer capítulo de El centro del ciclón por John C. Lilly. Comenzamos. Capítulo 1. Mis dos primeros viajes. Exploración de los espacios LSD y proyecciones. Me dirijo, en este capítulo, a los que todavía no han experimentado los espacios, universos, viajes corporales, exteriores, interiores experimentados por otros a través de diversos medios. Introduzco los espacios dando, por primera vez, un relato de primera mano. Muestro territorios que yo mismo he explorado. Algunos de ellos resultaron ser callejones sin salida. Otros pueden ser útiles para facilitar los avances por cuenta propia. Ante todo, me encuentro en un buen espacio. Me gusta hablarles de mí, de mis experiencias. Tengo la impresión de ser un maestro diferente de los que tuvieron ustedes en la escuela, en el colegio, en el instituto, etcétera, etcétera. Pero un maestro a fin de cuentas. Soy diferente de los otros porque he estado allí. No lo he sacado de los libros. No es un repaso de literatura. Procede directamente de mi interior. Y no me siento obligado a enseñar lo que sé. Me pareció oír a mis colegas científicos y médicos objetando que este enfoque no es científico. Para los que lees esto, los que buscan ayuda, sabréis lo que quiero decir. Antes de tener mis primeras experiencias profundas y elevadas, había pasado varios años de práctica como psicoanalista. Había trabajado varios años en neurofisiología del cerebro. Había recibido la acostumbrada instrucción médica y una buena educación científica fundamental en Caltech. Había dedicado mucho tiempo a estudios sobre mí mismo, en la soledad, el aislamiento y el confinamiento. Estos experimentos los realizaba en la oscuridad, en una oscuridad total y en mi silencio total, flotando en el ambiente neutral de un depósito de agua. En tales circunstancias, solo con el Dios de uno no se tienen coartadas. Vista retrospectivamente, esta resultó ser la mejor preparación para mi primer viaje a la lejanía. Al principio de los 50, tuve ocasión de tomar LSD, pero no lo hice porque tenía la impresión de que todavía no estaba preparado. A principio de los 60, me quedé y lo bastante preparado y encontré un día experimentando que no apreciaba lo suficiente para dirigir la sesión. Durante aquellos años conocí a mucha gente que aplicaba la terapéutica del LSD y a muchos que habían pasado por esta. Había leído prácticamente todo lo publicado sobre el ácido y su empleo. Les digo esto para mostrarles lo cuidadoso y también para indicarles en alguno de los espacios en los que me introduje. En mis primeros viajes tuve un acompañante, un guía, un ayudante, alguien que estuvo allí solo conmigo durante todo el viaje. Se eligió cuidadosamente un lugar seguro y resguardado para el experimento. Me había dado cuenta, durante mi trabajo en la soledad, en el aislamiento, confinamiento del depósito de agua, de que un paso tan importante como el primer viaje en el ácido debía realizarse sin interferencias, tales como una interrupción accidental, una intervención o un parloteo entre colegas y amigos. Como dijo Freud hace 70 años, al presentar el análisis de sus propios sueños, al llegar a cierto punto, uno debe ser discreto consigo mismo, y yo añadiría que también debe serlo con sus amigos. Así, mucho de lo que voy a decir puede parecer indiscreto, pero creo que hemos avanzado mucho en estos 70 años. Actualmente, la exposición de los sucesos interiores puede ser más sincera y veraz que los tiempos de Freud, y su obra abre nuevos espacios a la sinceridad. Procuraré ser lo más específico que pueda.
Sin duda, algunos tratarán de hacer mal uso de esta información, ya que existe un programa nacional negativo contra el LSD. Sin embargo, son tantos los que se hallan actualmente en peligro que prefiero exponerme a algunas críticas sociales antes que permitir que mi silencio sea causa de que se produzcan nuevas tragedias. Espero que los que lo lean sean más cautelosos, estén mejor informados y tengan mayor capacidad si emprenden el camino del LSD u otros parecidos para ir al Shatori Samadhi Nirvana. Mi guía era una mujer de experiencia. Había pasado por un largo periodo de muchos viajes en LSD, en plan terapéutico. Su tratamiento había tenido lugar en los años 50, cuando el ácido todavía estaba siendo explorado en el medio terapéutico por los profesionales. Todas sus sesiones y viajes se habían realizado en presencia de profesionales y solo se había empleado LSD-25 puro. En aquellos tiempos, la dietilamida del ácido lisérgico tártaro, no contaminada con otras sustancias, entonces uno sabía lo que compraba. Era antes del ácido de la calle, antes de las situaciones fraudulentas, antes de que se vendiese el ácido falsificado. En el lenguaje actual era puro Sandoz. Yo conocía a mi guía desde hacía años, confiaba en ella, respetaba su experiencia y sabía que era capaz de llevarme hasta el fin de mi viaje, pasara lo que pasara. Sabía que ella también me apreciaba, me respetaba y confiaba en mí. Eligió una casa en un lugar apartado a orillas del mar. El viaje se dispuso de manera y tuviésemos 48 horas para realizarlo sin interrupciones y sin otros compromisos o responsabilidades por mi parte o por la suya. Antes del viaje, pasamos un día estudiando mis propósitos, lo que quería hacer bajo las acciones de ácido, los objetivos que perseguía, los sitios a donde quería ir. Ella insistió en que me encontraría en espacios muy extraños, pero que, en definitiva, me resultarían de algún modo familiares. Después me indicó que probablemente me movería tan deprisa que pasaría por alto algunas experiencias, aunque recordaría las más importantes. Había manifestado ya su confianza en poder dominar las emociones negativas que yo experimentase. Comprendía y sabía lo que yo pretendía hacer. Por último, podía dejar de realizar solo mi viaje una vez iniciado. Convino en ello, y solo esto, sino que me propuso quedarse en segundo término y ser mi socorrista, y solo intervenir cuando hubiese que ayudarme con alguna sugerencia. Yo no necesitaba ni siquiera un programador que me diese orientaciones específicas y tratase de moverme en varias direcciones. No quería un terapeuta. El propósito de aquel primer viaje era experimentar el mayor número de espacios y de efectos del ácido sobre mí que pudiesen incluirse en aquella sesión. Quería emplear todos mis conocimientos derivados del psicoanálisis, de las ciencias y de cualquier otra fuente para experimentar lo que podía hacer el ácido. Más tarde descubrí que la mayor parte de los que sabían por experiencia, gracias a la experimentación, sería utilizado, incluidos mis conocimientos de matemáticas, lógica, biología, medicina, mecanismos del cerebro y funcionamientos de la mente. Todo lo empleé en aquella primera sesión. La sesión empezó por la mañana, después de una noche de sueño reparador. Estaba absolutamente descansando antes de tomar el LSD. Me puse una inyección intramuscular de 1.5 mililitros en el muslo, la cual contenía microgramos de LSD puro. A los 20 minutos me trasladé a los nuevos y extraños espacios del LSD. Permanecí concentrado, consciente, despierto durante todo el experimento. Al cabo de 10 minutos de penetrar en estos espacios, advertí de pronto que todo un entrenamiento conducente a este punto, toda mi preparación, aquí habían valido la pena. Me elevé y permanecí en el estado durante 8 horas. Me sentía competente, centrado y capaz de moverme por cualquier espacio que pudiese concebir. Debido a mi interior adiestramiento en el depósito de aislamiento,
de signos de llevar ropa alguna en este viaje en medio ambiente era tal que esto era lo mejor que podía haber para desenvolverme. Había perdido mis prejuicios sobre la desnudez y la necesidad de ir vestido, y quería sentirme completamente libre y cómodo en aquellas especiales circunstancias. Mi guía se había mostrado de acuerdo y, como también estaba libre de prejuicios, iba igualmente desnuda. Esta libertad me permitió realizar ciertos avances cognitivos, al ver varias proyecciones sobre mi cuerpo y sobre el suyo. Al empezar a hacer efecto el LSD, dije de pronto, en voz muy fuerte, mientras golpeaba un archivador: todo psiquiatra, todo analista, debería ser obligado a tomar LSD para saber lo que hay aquí. Lo cual quería decir que cualquiera que tuviese algo que ver con la mente humana y su tratamiento debería conocer estos espacios. Ocurrieron las cosas acostumbradas, cosas que habían sido muy bien descritas en la literatura por Aldous Huxley y muchos otros más. La súbita agudización y mayor relieve de todos los colores y formas, la transparencia de objetos reales, la naturaleza aparentemente viva de cosas materiales, todo apareció inmediatamente. Empecé a mirar la superficie de una mesa de mármol y vi que el dibujo del mármol se hacía vivo, plástico, móvil. Me introduje en el dibujo y me convertí en parte de él. Viviendo y moviéndome dentro de él, me convertí en el mármol vivo. Me tumbé en la cama entre dos altavoces estereofónicos y escuché la novena sinfonía de Beethoven. La música penetró en mi interior y me programó en una experiencia profundamente religiosa. Toda la experiencia había sido programada y almacenada en mi primera juventud, cuando era miembro de la Iglesia Católica. Ayudaba a misa y creía con todas las fuerzas de los jóvenes en todo lo que me enseñaban en la iglesia. Con la música me trasladé al cielo. Vi a Dios en un alto trono, como un anciano gigantesco y sabio. Estaba rodeado de coros angélicos, de querubines, serafines, y los santos desfilaban en continua procesión ante su trono. Y yo estaba en aquel cielo, adorando a Dios, venerando a los ángeles y a los santos, en un total arrebato de éxtasis religioso. Mi guía me dijo más tarde, en que me había arrodillado en la cama y miraba hacia lo alto, con las manos cruzadas en ademán de orar. Interiormente me arrodillaba en el cielo y veía, sentía y vivía toda la escena. Más tarde descubrí que todo esto había tenido lugar durante los dos primeros movimientos y la mayor parte del coro de la sinfonía, y en el coro angélico que alababa y adoraba a Dios. Después, cuando las voces de soprano hicieron demasiado fuerte y estridente, volví de aquel espacio y pedí que cesara la música. Había sido demasiado, y yo estaba agotado. Había gastado mi caudal de energía. Entonces me tendí a la cama y dormí un poco. Durante la siesta volví a centrarme en el espacio de la habitación. Me desperté y me dirigí al cuarto de baño. Iba a cerrar la puerta para orinar, cuando advertí de pronto en que este acto de cerrar la puerta del cuarto del baño era uno de los prejuicios de la civilización. Solté la carcajada ante el puro y no adulterado humor de la puerta cerrada. La dejé abierta y seguí adelante y solté un pedo. Mi guía me preguntó de qué me reía, pero ahora me trasladaba, vaya, a otros lugares y ni siquiera podía contestar su pregunta. Por consiguiente no insistió. Entonces completé mi cara en el espejo y vi múltiples proyecciones sobre mi propio rostro. Primero me di cuenta cómo era en aquel entonces, ni después en una serie de instantáneas veces, de una por segundo, vi cientos y cientos de imágenes muy antiguas de los días de mi infancia. En otras se adelantaban evidentemente al tiempo y mostraron cómo sería yo de viejo, viejísimo, reseco. Otras eran de cuando estaba enfermo y mi cara tenía manchas púrpuras y de otros colores repelentes, y otras correspondían a mi yo idealizado. A veces parecía como un dios, a veces como un inválido. Lo positivo y lo negativo fluía en las proyecciones, saliendo de mis almacenes de depósito. De pronto, vi cómo podían proyectarse, literalmente proyectarse, imágenes visuales surgidas de la memoria. Al llegar a este punto, resolví emplear este poder y proyectar la cara de mi padre en la mía, y después la cara de su padre,
y así seguí retrocediendo en una serie de caras nuevas que creí que eran de mis antepasados. Cada segundo apareció una nueva cara. Así me remonté, según un cálculo, a unas 2000 generaciones atrás, y de pronto la cara de un hirsuto antropoide apareció sobre la mía. Entonces renació mi humor y dije, oh, se puede proyectar cualquier cosa, incluso la teoría darwiniana sobre el origen del hombre. Me eché a reír, gozando del espectáculo. Súbitamente la cara de un tigre de colmillos de sable apareció en vez de la mía. Los comicios sobresalían 15 centímetros de su boca, y aunque sigue pareciendo muy manso, no dejaba de ser una fiera de peligroso aspecto. Entonces vi que esto admitía varias interpretaciones. Podría ser algo temible, surgido de mi inconsciente, alguna cosa amenazadora del pasado, o podía ser mi idea de lo que fueron los peligros del antropoide. Podría ser un recuerdo racial, podría ser una cosa imaginaria. Fundaba en un conocimiento previo, o podía ser solo un suceso sin modelo contemporáneo que lo explicase. Habiéndome remontado a tal altura, dictada plenamente que esta experiencia, no me detuve para explicar lo que me ocurría, observaba lo que pasaba, y en cuanto pensaba que iba a ocurrir algo nuevo, sucedía enseguida. Era una manera realmente satisfactoria de emplear mi inteligencia y mi conocimiento. Descubrí que había gastado una buena cantidad de mi energía y volví a la cama. Me tumbé de espaldas y cerré los ojos. Volví al presente con mi guía y entonces emprendí un viaje hacia a través del recuerdo. Reviví muchas escenas de mi infancia, escenas felices, escenas satisfactorias, de cuando jugaba con los pequeños camaradas, de cuando era amamantado por mi madre, y cuando volví al útero y floté en un espacio vacío maravilloso estático rodeado de luz. Me hice más y más pequeño en el útero, retrocediendo en el tiempo hasta mi estado de óvulo fecundado. De pronto me dividí en dos. Estaba en un espermatozoide, estaba en un óvulo. El tiempo se invirtió, y los dos elementos se juntaron de pronto. Fue una fantástica explosión de gozo, de consumación, de terminación, cuando me convertí en uno y empecé a pasar. En sentido contrario por todas las fases embrionarias, reviví mi nacimiento, experimentando la impresión de abandonar aquel maravilloso lugar, de salir y no poder respirar, jadeando, ahogándome, bajo la presión del útero que me expulsaba. Cuando mi guía vio que estaba padeciendo, comprendió lo que pasaba y me dejó terminar. Más tarde, me dijo que tenía que volver a experimentar mi nacimiento y comprenderlo. No intervino cuando empecé a jadear, pero me observó cuidadosamente. Observó mi color. Se aseguró de que yo no iba a ir demasiado lejos. Al salir a través del canal de nacimiento, lancé un tremendo suspiro. El ahogo y la presión habían terminado. Estaba a salvo. Descansé, respirando tranquilamente, sintiendo todas las nuevas impresiones nacidas del estímulo de mi piel y de mis ojos. Con la colaboración de mi guía, reviví mi primera experiencia de lactancia. Abrí la boca y entró en ella algo cálido, procedente de un objeto blando exterior. Una experiencia realmente hermosa. Salí de aquel estado y volví a la habitación, donde yací en la cama, sonriendo tranquilo y feliz. Después de la tormenta y del drama, mi guía me dijo después que nunca me había visto tan tranquilo desde hacía años. El viaje duró exactamente 8 horas, porque esto era lo que esperaba, por lo que yo había leído. Más tarde descubrí que mi predicción había hecho caer los efectos del ácido precisamente en el momento esperado. Así aprendí la autometaprogramación. Dicho en otras palabras, la propia creencia de que uno preprograma hasta cierto punto lo que ocurre cuando está bajo la influencia del ácido. Después de 10 años de trabajo en el depósito de aislamiento, había hecho una generalización de mis experiencias en aquel punto. Lo expondré con la mayor sencillez posible. Lo que uno cree que es verdad, o se hace verdad en la mente dentro de uno de los límites que hay que determinar experimentalmente, y por medio de la experiencia, estos límites son creencias que hay que trascender. Esta es la situación cuando uno está harto de su medio ambiente,
de la realidad que lo rodea, y todas las formas y modelos de estímulo están atenuados hasta el mínimo posible. Al volver a la realidad convencional ordinaria, casi la mente tiene que dejar el espacio del LSD, pero estaba fatigado por mi enorme derroche de energía. Parecía haber actuado 10 veces a más de la velocidad normal. Ahora necesitaba dormir. Aquella noche dormí como un niño, 12 horas seguidas. Me desperté sintiéndome absolutamente solo, absorbido y observando lo que había experimentado. Rocking in fullness waiting is. Después de estos viajes es absolutamente esencial pasar al menos todo un día solo y observando lo que pasó, y si es posible, escribiendo o dictando lo sucedido, para ulterior referencia cuando uno quiera rehacer el primer viaje. Esta escritura o dictado tiene dos ventajas importantes. Una de ellas es que le mantiene a uno orientado durante el periodo secundario, que viene desde la fase primaria del propio efecto del LSD. Después de una sesión se dispone a un tiempo de 3 días a una semana para absorberlo, llamado To Grow Cute in Fullness, para convertirlo en parte de uno mismo. Durante el segundo día, había que reducir el más mínimo espacio de actividad. No deberían existir responsabilidades ni compromisos, al objeto de poder absorber lo ocurrido durante el estado de LSD. En cierto sentido, una sesión de LSD podría llamarse metafóricamente un periodo de crisálida. La oruga forma el capullo y, entonces, procede a su reorganización total como ninfa. Solo después de un periodo de aparente desorganización y reforma puede formarse la mariposa. Ha pasado de una existencia en la que se arrastraba por el suelo a una existencia de vuelo en el aire. Pero antes de poder volar, ha tenido que secarse y dejar que sus alas se formasen y extendiesen. La sesión de LSD es la deformación de la crisálida, el periodo de desorganización, organizada en que las cosas se mueven de un lado a otro con una fluidez y una plasticidad que no se experimentan normalmente. A menos que se imprima alguna dirección a este proceso de formación de crisálida, no se puede estar seguro de si no seguirá siendo oruga al salir de él, o si será mariposa, o bien si se habrá convertido en una monstruosa combinación de ambas cosas. En mi experiencia, el día siguiente a la sesión es tan importante como la sesión misma. En este segundo día es necesario un movimiento dirigido, autodisciplinado. Si se trata de una persona dispuesta a ello, lo mejor es que permanezca sola. Si no es así, deberá estar con otros a los que quiera bien, que quiera de corazón, que crean en ella, que deseen verla evolucionar y que puedan ayudarla a esta evolución. Posiblemente, lo que es que el guía esté al alcance de uno por si le necesita en este segundo día para comentar los puntos que uno quiera discutir. Pero el guía no debe dirigir en estas circunstancias, sino que debe ser uno mismo que dirija. El guía puede advertir que puede ser un testigo fiel. Abro paréntesis. El testigo fiel es un modo de funcionamiento del biocomputador en el que el autometoprogramador permanece desinteresado y objetivo, registrando todo lo que ocurre sin provocarlo ni censurarlo. Más tarde, el registro es producido exactamente a voluntad, sin provocación y sin censura. Todo el mundo tiene un testigo fiel. Algunos deben desenterrarlo. Cierro paréntesis. Puede dar información sobre lo que ocurre en el exterior mientras uno recorre los espacios interiores. Es útil y a veces muy necesario lo que ocurre fuera mientras el sujeto se ve lanzado a uno de esos espacios extraños. Durante el segundo día, pasé mucho tiempo asociado a ideas y tratando de determinar de dónde proceden las experiencias. Había oído hablar de las experiencias religiosas místicas trascendentales, escritas en la literatura del LSD. Me había mostrado escéptico como científico y como explorador, y sin embargo había pasado yo mismo por una de ellas. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo adaptar esto a mi persona y hacerlo parte de mí? Era
aparentemente una experiencia real de un viaje a un cielo real y de un fervor y de una devoción religiosa que no había experimentado desde hacía muchos años. El segundo día pude remontarme en el recuerdo y llegar al periodo de mi infancia en el que creía en la Iglesia Católica. De pronto empecé a recordar que cuando era pequeño y me preparaba para la confesión en una iglesia oscura, había tenido visiones muy parecidas a las experimentadas bajo la influencia del LSD. Estaba arrodillado delante del altar. Había en este una sola vela encendida, y el resto de la iglesia estaba a oscuras, pues las ventanas muy altas dejaban entrar muy poca luz del exterior. De pronto, la iglesia desapareció, sus columnas se hicieron confusas, y vi ángeles, vi a Dios en su trono, y santos que cruzaban la iglesia en otra clase de dimensiones. Como yo tenía solo 7 años y había visto pinturas de conceptos artísticos de Dios, esto fue lo que percibí en mis visiones. También vi su amor, su providencia y su función de creador nuestro. Con esta revelación de mis recuerdos que habían estado reprimidos durante mis años adultos, mientras seguía mis carreras científicas y médica, comprendí súbitamente que con el LSD había pasado por una experiencia muy energética y sumamente positiva que, de algún modo, había extraído de la memoria de mi vida adulta. Descubrí mi posición a descartar esta experiencia. Era reciente, sumamente positiva, sumamente valiosa y, de algún modo, esto se me aparecía como una especie de lección. Todo sucedía dentro de mi propio cerebro y recordaba lo que había ocurrido en mi infancia. O bien, ocurría algo más, algo de mayor alcance. Súbitamente, me di cuenta de que no podía explicar tan cómodamente mi experiencia de la infancia o la experiencia del LSD y, de pronto, me vi liberado de toda explicación excesiva de esta experiencia. Me di plena cuenta de que la experiencia de mi infancia y la de mi vida adulta eran prácticamente idénticas. Tal vez esta última procedía de la memoria y la había revivido porque antes estuvo reprimida, pero, por alguna razón, parecía haber algo más que esto. Entonces recordé que había cometido el error de confiar mi visión a una monja. Esta se había horrorizado y me había dicho que solo los santos tienen visiones, dejándome completamente humillado. Entonces yo había reprimido el recuerdo y esta clase de experiencia, pero no sin enfadarme antes y decir, ella no me cree un santo. Volviendo a la vida adulta, me reí al descubrir todo esto. Vi que podía proyectar de mi almacén incluso experiencias místicas y religiosas, extáticas y trascendentales. Di un salto hacia adelante y comprendí toda la belleza de nuestro mecanismo. Pero seguía sin tener una explicación real, una explicación satisfactoria de ambas experiencias, la primera y la evocada. Traté de formularme la cuestión en términos freudianos, diciendo que la primera visión había sido una construcción caprichosa de una imaginación infantil y la segunda una mera evocación de la primera experiencia. Esto era satisfactorio en una esfera de mi pensamiento, pero no lo era en otra. Había tenido otras experiencias en 4 ocasiones, hallándome cerca de la muerte, y que me había indicado, esto no es todo. Continuando mi integración y mi exploración del segundo día, volví a una de mis experiencias al borde de la muerte. Como niño católico que era, me habían familiarizado con la muerte. Cuando moría un paciente teníamos que ver el cadáver, asistir al entierro y presenciar los acostumbrados ritos fúnebres católicos. Conocía perfectamente el concepto del alma que abandona el cuerpo en el momento de la muerte. También me había imaginado en la intimidad de mi lecho infantil, a mi propia alma saliendo de mí y volando hacia Dios y hacia el cielo. Esto resultó ser también una preparación para aquella primera sesión de LSD en que escuché la novena sinfonía de Beethoven, porque salí literalmente de mi cuerpo y volé al cielo, tal como había deseado hacer y como había hecho en mis estados oníricos de niño. Seguí recordándome, en la región de la mente, lo que uno cree que es verdad o se hace verdad dentro de unos límites que hay que determinar experimentalmente. Más tarde, me daría cuenta de que los límites de las propias creencias marcan los límites de las experiencias y los límites de la propia imaginación creadora. Sea lo que esto fuere, son una serie de creencias que aún están por trascender.
El proceso de aprendizaje se desarrolla en una escala muy vasta. En cuanto uno aprende sus propios límites, puede trascender esos límites. Entonces, las propias creencias son más amplias y se forma una nueva serie de límites con las nuevas creencias que están más allá. Las creencias originales están incluidas como una subserie. Mi instrucción matemática en la teoría de las series empezó a funcionar, y me di cuenta de que mi situación en cada fase de mi vida había sido determinada por mis creencias en la respectiva época. Cada serie de aquellas se convertía en una subserie de una serie mayor, mientras yo avanzaba y aumentaba mis conocimientos y mis experiencias. Durante este segundo día, empecé súbitamente a recordar cosas que habían ocurrido y que no había escrito antes. Por ejemplo, recuerdo haber proyectado una cara sobre mi cuerpo en el espejo. Cuando uno ve esta proyección corporal o de una cara sobre el cuerpo, advierte de pronto que ya lo había hecho siendo niño. Si uno está de pie delante de un espejo grande, de modo que pueda ver todo su cuerpo, se puede imaginar que no hay una cabeza real en el espejo. Entonces, la cima de la cabeza corporal está en los hombros, los pezones se convierten en los ojos, el ombligo en la nariz y el vello del pubis en la boca. En un varón, el pene es la lengua colgando de la boca, en la mujer la lengua no asoma. Una vez se ha visto esta cara, se puede proyectar toda clase de cosas sobre ella. Puede parecer la cara de un idiota, si uno no estima en poco su cuerpo. Puede parecer una cara feliz, si uno está satisfecho con su cuerpo. Puede parecer un animal en celo, si uno desprecia el propio sexo, pero está sexualmente excitado. Cuando yo vi esto en mi cuerpo, me volví, miré a mi guía y vi lo mismo en el cuerpo de ella. Los ojos saltones estaban en los senos de la mujer. La lengua no salía de su boca. Mientras lo observaba, ella se convirtió de pronto en una diosa de oro de fantástica belleza. Al sentir la excitación y el deseo provocado por la imagen, ésta cambió de pronto, y la emoción se transformó en miedo y pánico, y la mujer se convirtió en un furioso gorila hembra, cubierto de pelo, y resumando de su aparato genital un loco deseo sexual de naturaleza bestial. Mi guía advirtió mi miedo y vio que estaba proyectando sobre ella algo procedente de mi parte oscura y negativa. Cuando le dije que estaba proyectando la furiosa gorila hembra, resultó que había coincidido con una parte muy oscura de ella, y ella se había identificado con mi proyección. Había reaccionado a mi proyección con su propia predisposición en esta zona, y me la había brindado. Se había visto arrastrar en mi viaje, y reflejaba mi propia emoción con ira de que proyectase en ella a quien quería una imagen tan horrible. Iniciamos el efecto de oscilación de doble espejo. Proyectando uno sobre el otro, cada proyección ulterior hacía que el otro apareciese con un impulso negativo. Entonces, aprendí que uno tiene que contar no solo con sus propias predisposiciones, sino también con las de su guía. Llegamos a este punto. Tuve que salir del estado de LSD para solventar el trastorno de mi guía. Le recordé que era una proyección mía, no de ella, y que habíamos convenido que no intervendría en mi viaje. Se estaba desarrollando mucha tensión emocional entre nosotros. Ella salió rápidamente de este estado negativo, al describirle yo la otra imagen que había proyectado sobre ella. Entonces, discutimos esta polaridad de mi concepto de la mujer. Debido a la instrucción religiosa de mi infancia, me imaginaba a las mujeres como diosas remotas o como ángeles sin sexo o como animales peligrosos y sexualmente seductores. Esta oposición de mi concepto de las mujeres era tan evidente que el segundo día pasé mucho tiempo reflexionando sobre ello y, por último, la asocié con mujeres que habían significado algo en mi vida. Había empezado proyectando una imagen de Dios sobre mis mujeres, haciéndolas mucho mejores de lo que podían ser, o de lo que cualquiera podía ser, en términos de pureza, de virtud y de todas las cualidades positivas. Después de realizar el acto sexual con ellas, de experimentar el orgasmo con ellas y sus propios orgasmos, las había censurado por haber cedido a su instinto animal. Esto era consecuencia directa de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Era una vez más una proyección en situaciones reales que tenían su origen en mi pasado. Me habían enseñado que los impulsos sexuales, la excitación, etcétera, etcétera, formaban parte de la naturaleza animal y eran pecaminosos.
Había que despreciar y dominar los deseos carnales para poder alcanzar la santidad. Este rompimiento se había producido en época muy temprana de mi vida y todavía lo llevaba conmigo en los días de mi primera sesión de LSD, a pesar del mucho trabajo analítico realizado. El trabajo analítico que había hecho con Robert Walter había descubierto material suficiente para que pudiese ver este rompimiento en acciones durante mi primera experiencia con el LSD. Sin este análisis, habría tenido menos libertad y tal vez me habría identificado con las proyecciones negativas y habría realizado un viaje inútil. Gracias a esta preparación, podía experimentar libremente los polos de mis deseos e idealismo y también los de mi miedo y horror. Por primera vez, era capaz de ver el polo extraordinariamente positivo y el polo sumamente negativo entre los que oscilaba mi vida. En lo tocante a la mujer, había oscilado entre la diosa y la gorila. Evidentemente, llevaba en mis reminiscencias sexuales que debía resolver. Tenía ideales que no estaban en consonancia con la realidad, y había en mi interior espacios llenos de miedos, que se centraban alrededor del sexo, la agresión y de la amenaza. Más tarde, descubriría la naturaleza bipolar de las dicotomías entre otras muchas zonas de mi existencia, de mi ser y de mi conocimiento. Después de esta sesión de revisión, sentí que podía comprender algo del concepto de más allá del bien y del mal, mi testigo fiel se estaba desarrollando. Todos tenemos dentro de nosotros un testigo fiel, observador que percibe y registra fiel y objetivamente lo que ocurre en realidad. Mi situación elevada continuó por un periodo de 2 semanas. Como resultado de esta prolongada excitación, cometí otro error. En la euforia de estos tremendos descubrimientos y con la arrebatadora confianza en mí mismo que se desprendía de ella, caí en una de las trampas del LSD. Tenía la impresión de que había dominado el conocimiento adquirido durante mis experiencias con el LSD, pero, según resultó después, no tenía tal dominio. Todavía había materiales malos que desbrozar, programas insensatos que había en mi interior que debían ser sacados a la luz. Después de este viaje, de esta sesión, hice por primera vez un viaje verdadero a Hawái. Pasé 10 días allí, continuando a gran altura y compartiendo mi recién adquirido conocimiento con mis amigos de Hawái. La experiencia de las islas tropicales aumentó mi elevación. Regresé completamente preparado para un segundo viaje, pensando que mi elevación continuaría y podría permanecer para siempre en el mismo nivel. Emprendí mi segundo viaje con la misma guía, en otro lugar, 2 semanas después del primero. Las circunstancias no eran favorables como en el primer experimento. Después de la segunda sesión debía regresar a casa, a una desgraciada situación familiar. Esto dominó la segunda sesión. Durante toda ella estuve preocupado por el problema que tenía con mi esposa. Paseaba arriba y abajo por la habitación culpándola primero a ella y después a mí mismo, tratando de reformar su personalidad de acuerdo con líneas más ideales. Al ver que yo tampoco alcanzaba mis ideales, bajé de mi altura durante este viaje y me encontré en zonas muy viscosas, relacionada con mi actuación en mis 2 matrimonios y con mi familia de integración de la vida familiar en mi vida profesional. Así aprendí que las expectativas también conducen a la programación de sesiones. Cuando uno busca la sesión con el propósito de hacer algo, puede programarla hasta el punto de vivir algunas expectativas. En estas circunstancias, el viaje puede ser un verdadero fracaso. Yo trabajé con una gran cantidad de material muy personal, relacionado con mi esposa y mi hijo y con mi anterior esposa y sus hijos, y no encontré ninguna solución a la verdadera situación existente. A pesar de cuanto imaginase y de cualquier teoría que construyese, los hechos de la existencia, tal como los veía, no podían cambiarse. Además, estaba bajo la presión de tener que programar una conferencia para la sociedad científica del otro lado del continente. La senda sesión no se realizó en el ambiente relajado de la primera. Yo estaba bajo presión, y esto se puso de manifiesto en la sesión. Estaba tan preocupado por aquellos asuntos y tan empeñado en hablar conmigo mismo ante un magnetófono que mi guía perdió contacto conmigo, se marchó a la otra habitación y dejó que me las entendiese solo con mi destino. En este viaje,
No llegué a aspectos internos muy remotos. Permanecí con mi problema actual y lo discutí conmigo mismo y con personas reales alucinadas, haciendo que éstas me diesen su opinión y dándoles yo las mías. Salí de aquella sesión sintiéndome bastante desanimado en cuanto a la posibilidad de cambiar la manera de pensar, la personalidad o los conocimientos de mi esposa. No tuve tiempo de integrar las experiencias del LSD, de recapitular y del Grog Infulness, como lo había tenido en la primera sesión, porque al siguiente día crucé el continente en avión. Aquella noche pronuncié mi conferencia en la sociedad científica. Terminando el discurso, abandoné el salón del banquete y pulsé el botón del ascensor para ir a la habitación del hotel. Esto es lo último que recuerdo hasta que recobré el conocimiento 3 días después en un hospital de aquella ciudad. Mientras tanto, había estado a punto de morir. Había estado en coma durante unas 24 horas y ciego durante 2 días. Ignoraba literalmente lo que había ocurrido en una semana. Yacía en aquel lecho de hospital, tratando de imaginar cómo había llegado hasta allí. Podía recordar que había pronunciado mi conferencia, que había apretado el botón del ascensor, pero, a partir de aquí, se había borrado completamente todo lo ocurrido. Recordaba algo sobre el LSD, recordaba todo lo sucedido hasta el momento. Por consiguiente, sabía que mi trabajo había quedado interrumpido. No estaba en condiciones de analizar ni de tratar de recordar. Estaba luchando por mi vida, por mi vista, por todo mi futuro. Cuando recuperé la vista en 6 semanas de convalecencia, tuve tiempo de recapitular, de recordar y de reconstruir lo que me había pasado. Una vez más, pude ver, durante aquel tiempo, que había pasado por otra experiencia en las puertas de la muerte. Sin los cuidados médicos y neurológicos que me prodigaron mis colegas y mis amigos médicos, no estaría hoy aquí. Si salvé la vida fue porque tuve la suerte de que un amigo me encontrase en aquella habitación de hotel y me llevase a un hospital donde me conocían y donde existía un alto nivel de competencia neurológica y cerebral. Fin del capítulo 1. Nuevamente muchísimas gracias por escuchar, por sintonizar Lucidoteca, literatura para la expansión de la conciencia. Que tengan un excelente domingo. Gracias, paz en sus corazones. Hasta pronto.